Buenas noches, doctor Chica, buenas noches. Mi nombre es Cristian Toledo, mi compañero Lenin Toledo. Vamos a realizar el día de hoy su deber número 3 de la unidad 2, donde vamos a hacer un video acerca de una simulación de audiencia de un sumario administrativo. El día de hoy vamos a hacer un caso en el que se analiza la falta de probabilidad subjetiva en el vicio de tipicidad y de la prueba. Como le decía mi hermano Lenin, él va a hacer el papel de él como experto en sustentación y del abogado Felipe Morales. Yo voy a hacer también el papel como el representante de la unidad administrativa de talento humano y también como la ingeniera Mariana Torres, servidora pública. Entonces, comenzamos. Muy buenos días. Siendo las 10 de la mañana del día lunes 3 de agosto del 2026, en la ciudad de Cuenca, damos inicio a la presente audiencia dentro del procedimiento sumario administrativo instaurado contra la ingeniera Mariana Torres, analista financiera del Ministerio de Obras Públicas. Mi nombre, doctor Lenin Toledo, y comparezco en calidad de experto en sustentación designado para dirigir el presente procedimiento administrativo disciplinario. Mi actuación se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y el Acuerdo Ministerial MDT 2026-medio 026, normas que regulan el ejercicio de la potestad disciplinaria en el servicio público y garantiza el respeto al debido proceso. En mi calidad de experto de sustentación, me corresponde dirigir esta audiencia con absoluta imparcialidad, garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, admitir y valorar la prueba presentada por las partes, velar el respeto de los principios de legalidad, contradicción y objetividad y presunción de inocencia, y emitir la correspondiente resolución oral conforme a derecho. Antes de declarar instalada la audiencia, procederé a verificar la identidad y calidad de comparecencia de cada una de las partes. Por favor, solicito al representante de la unidad de talento humano que se identifique para el registro correspondiente. Buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Toledo, soy abogado de la Administración de Talento Humano del Ministerio de Obras Públicas. Comparezco en representación de la institución pública que promovió el presente procedimiento disciplinario. Mi intervención tiene como finalidad sustentar el auto de inicio sumario administrativo, presentar los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su emisión y demostrar que la actuación administrativa observó las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Servicio Público. Solicito que el presente audiencia se desarrolle conforme a las normas vigentes y que se valoren integralmente los elementos incorporados al expediente administrativo. Es todo, señor experto. Muchas gracias, doctor Toledo. Se deja en constancia su comparecencia en calidad de representante de la Unidad de Administración del Talento Humano del Ministerio de Obras Públicas. A continuación, solicito al representante del Ministerio de Trabajo proceda con su identificación. Muchas gracias, señor experto. Muy buenos días. Mi nombre es el doctor Felipe Morales. Soy abogado y delegado del Ministerio de Trabajo. Compadezco en representación del órgano rector de Administración de Talento Humano del sector público. La participación del ministro de Trabajo en esta audiencia tiene como finalidad velar porque el procedimiento administrativo disciplinario represente los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, proporcionalidad, contradicción, objetividad y del debido proceso. Asimismo,
Esta representación observará la eventualidad responsabilidad administrativa únicamente pueda declararse cuando exista prueba suficiente que demuestre una conducta expresamente prevista como infracción del ordenamiento jurídico. Es cuanto puedo manifestar. Gracias. Muchas gracias, abogado Felipe Morales. Se deja en constancia su comparecencia en representación del Ministerio de Trabajo. Finalmente, solicito a la servidora pública sumaria que proceda con su identificación. Buenas noches. Muchas gracias, señor experto. Mi nombre es Mariana Torres, ingeniera comercial y analista financiera del Ministerio de Obras Públicas. Comparezco en calidad de servidora pública sumariada dentro del presente procedimiento administrativo. Lo hago ejerciendo mi derecho constitucional a la defensa reconocido por el artículo 76 de la República del Ecuador, con el propósito de presentar mis descargos, controvertir las imputaciones formuladas en mi contra y demostrar que todas las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio de mis funciones se realizaron dentro del marco de la ley con absoluta transparencia y observando estrictamente los procedimientos técnicos aplicables a mi cargo. Confío en que esta autoridad valorará objetivamente la prueba y será presentada durante audiencia y garantizará mis derechos como servidora pública. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Torres. Verificada la identidad y la calidad de comparecencia de todas las partes y al no existir impedimento legal para la continuación del procedimiento, esta autoridad declara validada, instalada la presente audiencia de sumario administrativo. Se le recuerda a las partes que deberán intervenir con respeto, limitaciones de los hechos en materia del presente procedimiento y observando los principios de buena fe y legalidad. Las intervenciones se desarrollarán de la siguiente orden. Número uno, la exposición de la unidad de administración del talento humano. Número dos, intervención del representante del Ministerio de Trabajo. Tres, contestación de la servidora pública sumaria. Cuatro, actuación de la prueba. Cinco, alegatos finales. Y por último, la resolución oral. En consecuencia, concedo el uso de la palabra al representante de la Unidad de Administración de Talento Humano para que exponga los fundamentos del auto de inicio del sumario administrativo. Muchas gracias, señor experto. Comparezco para sustentar el auto inicio del presente sumario administrativo, emitido por la Unidad de Administración del Talento Humano dentro del Ministerio de Obras Públicas. El procedimiento disciplinario tiene su origen en un correo electrónico remitido por el señor Carlos Pérez, contratista de esta cartera de Estado, quien manifestó haber recibido un trato inapropiado por parte de la ingeniera Mariana Torres, analista financiera de la institución. Según consta en el expediente, el contratista acudió a las oficinas institucionales con la finalidad de entregar unas planillas para su revisión y posteriormente el trámite del pago. Sin embargo, este afirma que la servidora pública se negó a recibir dicha documentación y que además hizo un tono en el que calificó como descortés, despectivo y muy poco profesional. La administración considera que el comportamiento descrito resulta incompatible con los principios que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, particularmente aquellos relacionados con la ética,
la probidad y el adecuado trato hacia los usuarios de servicios públicos. En virtud de estos antecedentes, la Unidad de Administración de Talento Humano consideró pertinente iniciar el presente procedimiento disciplinario por la presunta comisión de las faltas previstas en el artículo 48 en sus literales A y B de la Ley Orgánica del Servicio Público. Es importante señalar que la finalidad de este procedimiento no es perjudicar la conducta de la servidora, sino esclarecer los hechos y determinar si existió o no responsabilidad administrativa. Por lo expuesto, solicitamos que se analicen los elementos incorporados al expediente y que se dé y se considere y determine la responsabilidad administrativa de la ingeniera Mariana Torres. Es todo cuanto puedo manifestar ante usted. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Su intervención ha quedado incorporada al expediente. Concedo ahora el uso de la palabra al representante del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, señor experto. El Ministerio de Trabajo participa en esta audiencia con un único propósito que es el de garantizar que el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración pública se desarrolle respetando plenamente el ordenamiento jurídico. Es importante recordar que el sumario administrativo constituye un procedimiento sancionador y que, como tal, debe observar estrictamente los principios del derecho administrativo sancionador. Entre ellos, se destaca el principio de la legalidad, que existe que toda infracción esté previamente prevista por la ley. El principio de tipicidad, que impide sancionar conductas que no encajen estrictamente en una infracción legal. El principio de presunción de inocencia, que obliga a la administración a demostrar la responsabilidad del servidor público. Y el principio de motivación, que exige que todo acto administrativo esté debidamente fundamentado en la norma vigente y los hechos comprobados. Por ello, la responsabilidad administrativa no puede presumir ni fundamentarse únicamente en apariciones subjetivas o percepciones personales. Será indispensable que durante esta audiencia se valore objetivamente la prueba presentada por ambas partes para determinar su veracidad. Se configura la infracción imputada. Solicito que la resolución que emita esta autoridad se encuentre plenamente motivada y garantice los derechos constitucionales de la servidora pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Escuchadas las intervenciones de la parte accionante y del representante del Ministerio de Trabajo, corresponde conceder el uso de la palabra a la servidora pública sumariada para que ejerza su derecho a la defensa. Tiene la palabra la ingeniera Mariana Torres. Muchas gracias, señor experto. Comparezco para ejercer mi derecho constitucional a la defensa y para rechazar de manera categórica las imputaciones contenidas en el auto de inicio del presente sumario administrativo. Antes de referirme a los hechos, deseo manifestar que durante mi trayectoria como servidora pública he desempeñado mis funciones con responsabilidad, transparencia y estricto apego a la normativa que regula la administración financiera del Estado. Nunca he sido sancionada administrativamente y jamás he recibido observaciones relacionadas con estos actos de corrupción o de casos deshonestos.
y siempre he procurado actuar con respeto hacia mis compañeros de trabajo, autoridades, contratistas y, por supuesto, la ciudadanía en general. Los hechos que hoy motivan este procedimiento ocurrieron cuando el contratista, el señor Carlos Pérez, acudió a mi oficina con unas planillas para su revisión. Luego de verificar la documentación presentada, advertí que las planillas contenían inconsistencias técnicas que impedían continuar con el trámite. Entre ellas se encontraban documentos incompletos, errores de valores consignados, ausencia de respaldos exigidos por la norma financiera vigente. Como analista financiera, mi obligación era impedir que el trámite de tales inconsistencias continuara su curso. Le expliqué al contratista que debía corregir dichas observaciones antes que las planillas pudieran ser recibidas oficialmente. Lamentablemente, el contratista manifestó su inconformidad y posteriormente remitió el correo electrónico que hoy constituye prácticamente el único fundamento del siguiente procedimiento. Sobre la falta de tipicidad. Señor experto, la administración pretende atribuirme una supuesta falta de ineptitud administrativa. Sin embargo, al revisar objetivamente los hechos, resulta evidente que mi conducta no encuadra en ninguno de los supuestos previstos de la Ley Orgánica del Servicio Público. La probabilidad administrativa supone actuaciones deshonestas, abusivas, fraudulentas o contrarias a la ética pública. En este caso, no existe ninguna conducta de esa naturaleza. Lo único que hice fue cumplir con mi obligación legal, verificar que la documentación presentada cumpliera con los requisitos establecidos por la normativa institucional y un servidor público no deja pasar documentación con errores. Si es que esto haría, incumpliría con mi deber, señor experto. Pero si la rechaza para proteger los recursos públicos, no puede ser sancionado por hacer su trabajo de una manera correcta. Por ella sostengo que existe una evidente ausencia de tipicidad. Sobre la insuficiencia de prueba. Además, señor experto, el procedimiento presenta una evidente insuficiencia probatoria. La administración fundamentada sobre toda la acusación, únicamente un correo electrónico remitido por un contratista conforme a que no existe informe de auditoría interna, no existe informe de la Contraloría General del Estado, no existe investigación administrativa previa y no existen declaraciones de testigos imparciales, no existe un informe pericial, no existe documento alguno que demuestre que ocasione un perjuicio económico al Estado o que actúe de una manera deshonesta. Un correo electrónico expresa únicamente la percepción de quien lo redacta, pero no constituye ninguna prueba suficiente para destituir o para construir la presunción dentro de la inocencia que para la servidora pública. Por esta razón considero que el procedimiento carece de elementos mínimos necesarios para imponer una sanción disciplinaria. Muchas gracias, ingeniera Torres. Se deja en constancia de la contestación formulada por la servidora pública, la cual será valorada conjuntamente con las pruebas que oportunamente se practique. A continuación, la autoridad dispondrá la actuación de las pruebas anunciadas por las partes. Conforme al orden procesal establecido y una vez escuchadas las intervenciones de las partes, esa autoridad procederá a la actuación y elaboración de las pruebas anunciadas dentro del presente procedimiento disciplinario. En primer lugar, se tiene por incorporada al expediente la prueba documental presentada por la Unidad de Administración de Talento Humano, que consiste en un correo electrónico remitido por el contratista, el señor Carlos Pérez, documentos que dio origen a la presente sumario administrativo. Asimismo, se incorpora la prueba presentada por la defensa que consta en planillas rechazadas por la ingeniera María Torres, el informe técnico elaborado por la analista financiera, los correos institucionales remitidos
al contratista mediante los cuales se notificó formalmente sobre las inconsistencias detectadas. Igualmente, se deja constancia que la defensa anunció pruebas testimoniales. Consiste en las declaraciones de dos compañeros de trabajo quienes manifestaron que la ingeniera María Torres siempre tuvo un trato respetuoso y muy profesional y que en el rechazo de la documentación obedeció exclusivamente a los criterios técnicos relacionados con el cumplimiento de sus funcionarios. Con fundamento al principio de concentración procesal y para efecto de esta simulación académica, la autoridad tiene por incorporadas dichas declaraciones al expediente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra de las partes para que formulen las observaciones que emitan pertinentemente respecto con las pruebas presentadas. Gracias, señor experto. La institución reconoce que la servidora presentó documentación relacionada con las observaciones técnicas efectuadas por las planillas, perdón. Sin embargo, nuestro cuestionamiento no se centra en el rechazo a la documentación, sino informa en que el cuestionamiento viene dentro del denunciante que produjo dicho rechazo. La administración considera que los servidores públicos no solo deben cumplir con la ley, sino que también mantener un trato respetuoso y adecuado con los ciudadanos y contratistas. Por ello, sostenemos que la conducta descrita por la denunciante merece ser analizada integralmente por esta autoridad. Con el debido respeto, señor experto, debo manifestar que la administración continúa sustentando su acusación únicamente en apreciaciones subjetivas. No existe un solo elemento objetivo que demuestre que yo falté el respeto al contratista. Si realmente hubiera existido una conducta ofensiva a la institución, pudo haber practicado entrevistas, levantar un informe administrativo o solicitar declaraciones de los funcionarios presentes ese día. Nada de eso ocurrió. La administración decidió iniciar un sumario administrativo basándose únicamente en un correo electrónico sin realizar una investigación previa que permitiera verificar la veracidad de los hechos. Esto demuestra que la decisión fue precipitada y carece de sustento probatorio. Señor experto, del análisis efectuado durante la audiencia, se advierte que el principal debate no gira alrededor del rechazo de las planillas, sino sobre la propuesta que forma en lo que ocurrió en dicho rechazo. Sin embargo, la responsabilidad administrativa exige pruebas objetivas. En el expediente únicamente consta el correo electrónico remitido por la contratista. Por otra parte, la defensa ha presentado documentación técnica que justifica el rechazo de las planillas, además de pruebas testimoniales que conforman que la actuación de la servidora respondió al cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, corresponderá a esta autoridad determinar si existe pruebas suficientes para desvincular la presunción de su inocencia.
Muy bien, concluida la actuación de las pruebas, esta autoridad concede a las partes un último espacio para formular sus alegatos finales. Tiene la palabra la parte accionante. Muchas gracias, señor experto. La administración mantiene su posición. Consideramos que el comportamiento de todo servidor público debe inspirar confianza, respeto y transparencia. Solicitamos que se valore el contenido del expediente en un conjunto y que, de estimado procedente, se determine la responsabilidad administrativa de la servidora pública. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, señor experto. El ministro de Trabajo solicita que la resolución se adopte observando estrictamente los principios de legalidad, tipicidad, motivación, proporcionalidad y presunción de inocencia. La potestad disciplinaria debe ejercer con objetividad y sobre la base de pruebas suficientes, evitando las aprehensiones subjetivas pueden convertirse en fundamento de una sanción administrativa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la ingeniera Mariana Torres. Gracias, señor experto. Hoy ha quedado demostrado que mi actuación respondió exclusivamente al cumplimiento de mis obligaciones como analista financiera. Nunca actué con deshonestidad, nunca obtuve beneficio personal y nunca causé perjuicio económico al Estado. Mi única actuación consistió en impedir que un trámite continuara mientras no cumpliera con los requisitos legales. Además, durante esta audiencia quedó evidenciado que el auto de inicio fue fundamentado utilizando norma derogada cuando la normativa vigente era del Acuerdo Ministerial MDT 2026-026. Por ello solicito respetuosamente que se rehace el presente procedimiento disciplinario, se ratifique mi estado de inocencia y se disponga del archivo definitivo del expediente. Muchas gracias. Muy bien, una vez escuchadas las intervenciones de las partes analizada la prueba de incorporada al expediente y revisada la normativa aplicable extraordinaria procedural, ha emitido una resolución oral. Primero, se determinará que la administración no logró demostrar mediante pruebas suficientes la existencia de una conducta constructiva de falta de probidad o de ineptitud administrativa por parte de la ingeniera Torres. Segundo, se verifica el procedimiento disciplinario, se inició con fundamento principal en un correo electrónico sin que se incorporen informes técnicos de investigaciones previas. Tercero, la prueba documental presentada por la defensa demuestra que las planillas fueron rechazadas por contener inconsistencias técnicas. Cuarto, se constata además que el auto de inicio invocó una normativa derogada cuando al momento de su emisión ya se encontraba vigente el acuerdo ministerial MDT 2026-026, circunstancial que afecta a la motivación del acto administrativo y vulnera el principio de legalidad. Y por último, quinto, en aplicación de los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, debido proceso y seguridad jurídica, esta autoridad declara la inasistencia de responsabilidad administrativa de la ingeniera Torres. Dispone que el archivo definitivo se presente sumario administrativo. Se ratifica su permanencia en el cargo de analista financiera del Ministerio de Obras Públicas. La presente resolución oral se
reducirá al escrito y se notificará conforme a derecho. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:18 del día lunes 3 de agosto del 2026, se declara formalmente concluida la audiencia. Muchas gracias por su comparecencia. Doctor, esto ha sido todo en cuanto a nuestra exposición. Espero que sea de su agrado. Una feliz tarde.